Ok, bueno, muy buenas noches para todos. Estamos en el segundo encuentro post ejercicios en este proceso de formación en espiritualidad ignaciana que estamos llevando. Es el segundo grupo que hace la tanda de ejercicios aquí en la RAI. Pues bien, hoy tenemos esta actividad, digamos, virtual y el lunes tendremos la actividad ya presencial para cerrar el proceso de 3 momentos: el previo, el centro, que es como la experiencia de ejercicios espirituales que tuvimos, y el post para ver un poco hacia dónde van los ejercicios y los ejercicios espirituales en la vida diaria, en la cotidianidad, o la espiritualidad ignaciana en la cotidianidad. Hoy pues tenemos la dicha de tener al padre Oscar Burós, que ha sido el que ha hecho los materiales, la mayoría de los materiales, o casi todos, de los que con los que hemos trabajado. Así que, bueno, Oscar, yo te dejo al grupo en tu presencia y bueno, le agradecemos a Dios que nos da la vida y la posibilidad de podernos conectar a pesar de que estemos sin luz aquí en gran parte de San Cristóbal. Así que bueno, bienvenido Oscar, bienvenidos cada uno de los que nos hemos podido conectar y adelante, las palabras son tuyas. Bueno, Pancho, pues muchísimas gracias por haberme permitido esta oportunidad de tener este encuentro. Y bueno, bien como tú lo estabas planteando, la idea de esta tanda o la concepción de esta experiencia, a diferencia de una tanda de ejercicios, digamos, cotidiana de las que normalmente se ofrecen, es que apuntaba o tiene como objetivo, eh, pues bueno, más que hacer la tanda de ejercicios, realmente como conocer o tener una aproximación a eso que se dice la espiritualidad ignaciana. De eso se habla mucho, pero a veces cuesta como entrarle. Quiero decir, el que no está de alguna manera como dedicado a trabajar con ella, sino que bueno, la tenemos, la comentamos, hablamos de ella, pero después decimos, y eso es la cotidianidad exactamente, cómo se vive, cómo se asume. Bueno, un poco esta experiencia ha estado con la idea de generar un proceso previo para ir generando una contextualización, la experiencia de inmersión fundamentada en la metodología de los ejercicios espirituales y esto que en este segundo momento trata de recoger la experiencia vivida, que en el fondo es la gran metodología de Ignacio, o sea, es decir, más que discursos racionales, esto es una experiencia que involucra a toda la persona, no solamente su racionalidad, sino también su afectividad. Todo con el objetivo de ir modificando, generando pues una incidencia en la conducta y que, digamos, el referente o el proceso de modificación de la conducta vaya generando como mayor sincronía entre el modo de proceder de Jesús y el modo propio, o por lo menos que exista ese referente fundamental, existencial, que es la figura Jesús de Nazaret como modelo de humanidad. Bueno, dicho eso, como antesala a lo que digamos, buenamente se ha intentado hacer, vamos a entrar al tema de lo que corresponde. Este momento de encuentro. Voy a compartir pantalla para que podamos, bueno, tener este ayuda a memoria. Bueno, la idea entonces es que, eh, digamos, yo pueda ir haciendo como comentarios a propósito de lo que se va desarrollando, pero de ninguna manera quisiera hacer un monólogo. En este sentido, no solamente que pueden en cualquier momento podrían pedir la palabra o realizar alguna consulta o intervención vía chat, y entonces en este sentido le pediría a José Francisco para que esté pendiente del chat de tal manera de ir monitoreando si alguno tiene, bueno, alguna pregunta. Excelente, A cuenta ver, con eso.
Entonces, la primera pregunta es si efectivamente en este momento ustedes están viendo las láminas. eh, a ver si se está viendo la lámina. Aquí debería estar en pantalla completa, pero yo no lo veo en pantalla completa. Yo la No veo está en en pantalla pantalla completa. reducida. En pantalla reducida. ¿Y ahora? Ahora sí, padre. Ahora sí. Ahora sí está Perfecto. pantalla completa. Ahora Bueno, se ve excelente. ok. Entonces, a ver, comenzamos con esto, pues que de alguna manera es una frase disparadora como para iniciar la conversación. Y plantea eso, pues el discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad. Bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, como ya vimos cuando hablábamos cuando ustedes estuvieron viendo el discernimiento, eh, hay unos elementos. Ignacio de Loyola, vamos a presentarlo de esta manera. Ignacio de Loyola, durante su etapa de formación universitaria en París, eh, uno de los elementos que él le toca ver, como todos los universitarios, pero que eventualmente parece, pues, se ve que eso genera un impacto importante, es que él, como todo universitario de la época, de esa época y de París, pues toca ver a Aristóteles. Era el tipo de documentación que en ese momento pues estaba como de moda, como proceso, como estudios humanísticos. Bueno, esto es dentro de este estudio, uno de los elementos interesantes que conseguimos y, en la literatura aristotélica es esa necesidad de establecer medios, modos y fines como elemento fundamental, como proceso de decir, bueno, tener claro cuáles son los fines y sobre eso, pues, establecer no solamente los mecanismos para alcanzar esos fines, sino que el modo también importante. Eso, y para el mundo, digamos, la cultura ignaciana es importante porque de alguna manera es una manera de salirle al paso aquello de la frase del fin justifica los medios. No, bueno, en este caso, desde la perspectiva que va configurando pues, el modo de proceder ignaciano, no todos los fines, o no el fin no justifica los medios. O sea, todo va en conjunto. El asunto es que en ese proceso de discernimiento, eh, donde tiene que estar unido el tema de la, la, la racionalidad y la voluntad y la afectividad, en principio debería haber sincronía. A veces descubrimos que no está en sincronía. Y entonces, pues aunque el fin eventualmente pueda estar claro, la afectividad una afectividad que está en desorden, digamos, de alguna manera puede interferir o puede trastocar los modos de alcanzar ese fin. Vimos, eso se ve en Ignacio, en toda la preocupación de Ignacio, la insistencia de Ignacio para hacer un sano y correcto discernimiento. Entonces, es por eso que Ignacio establece todo un conjunto de lo que vimos, las reglas de discernimiento de primera y segunda semana. Entonces, eso, digamos, tengamos eso presente porque ¿qué descubrimos? Bueno, los psicólogos contemporáneos nos dirán una frase que quiero que lo tengamos muy presente, que la capacidad de autoengaño es infinita. Eso no, digamos, nos podemos acompañar. Y después descubrimos otro de los elementos y que Ignacio también nos presenta, es que, bueno, de acuerdo a nuestros afectos, si están en desorden, pueden generar que a la hora de hacer un discernimiento, pues nosotros pues
más que hacer discernimiento, lo que hagamos es justificar lo que nosotros ya hemos decidido, pero que nosotros, digamos, no hay agendas ocultas que nos da pena revelar, y entonces lo que hacemos es eso, utilizar la razón para justificar una decisión que ya tenemos tomada y que no necesariamente, bueno, tendría que ver con la voluntad de Dios, como con uno, que es un poco el tema que ustedes estuvieron trabajando, según entiendo, con Pancho. Entonces, bueno, no solamente está hacer el discernimiento, sino además cómo podemos tener mecanismos, uno lo puede llamar de verificación, el riesgo de utilizar ese título de mecanismo de verificación es pensar de que la decisión es químicamente pura y que existe una y solo una fórmula de solucionar o digamos, de medio para alcanzar el fin. Pues también habría que decir pues que no es que es químicamente pura, no hay, aquí no se estaría hablando de decisiones matemáticas, sino bueno, están dentro de un marco de subjetividad, pero uno lo que quiere es tener una cierta tranquilidad, cierta certeza que el discernimiento se está haciendo de la manera más honesta posible, tomando en cuenta pues la persona, las limitaciones, el contexto, etcétera. Bueno, los talentos, los dones, dice, bueno, ese sujeto es lo que es la persona que quiere eventualmente, honestamente, frente a Dios, tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión posible en un contexto determinado. Y sobre todo una decisión, insisto, que tenga como referente el modo de proceder de Jesús de Nazaret. Entonces, bueno, vamos a hablar esta noche, vamos a tocar dos mecanismos de verificación. Por supuesto, yo insisto, poniendo el título mecanismo de verificación y la verificación entre comillas, por cuanto pues no puede entenderse como un método químicamente puro. Entonces, el primer mecanismo de verificación es el acompañamiento. Y el acompañamiento, digamos, lo que uno habla del acompañamiento espiritual. Cuando se habla de acompañamiento espiritual, lo que quiere decir es que se está haciendo en ese nivel, en ese nivel donde se están dando el movimiento de espíritu. Entonces, el acompañamiento espiritual no es, ya lo veremos más adelante, no es una terapia psicológica, no es, digamos, ponerme a tratar de jugar o que se juegue con el ejercitante, digamos, en el sentido de que, bueno, voy a hacerte psicoanálisis, bueno, salvo que la persona efectivamente que esté acompañando tenga esa profesión, pero en todo caso, pues los acompañamientos desde la perspectiva de espiritualidad no es terapia, no es un momento de terapia. Eso será otro momento. Aquí lo que se trata de eso, acompañar, y acompañar no significa tomar la decisión por el otro, no es hacerle, no es decirle qué es lo que tiene que hacer, sino funcionar uno como una especie de reflejo de lo que esa persona está haciendo discernimiento y quiere compartir ese proceso y que uno pueda hacerle como la retroalimentación de cómo está dándose ese discernimiento a la luz de las reglas de discernimiento que va presentando Ignacio de Loyola. Y entonces utilicemos esta metáfora, que es ver como una especie de obra de teatro. ¿Cuál es el título de esa obra? Pues, Vivida con Dios. Pero aquí estamos haciendo la metáfora de una obra de teatro, en donde el elenco protagonista, que es el acompañado, que trata de acercarse al Señor, y el Señor que espera y que busca el encuentro con el acompañado. Pero también tenemos actores espontáneos que pueden aparecer en el camino y que eventualmente pues va a sabotear ese proceso que hemos hablado, pues el mal espíritu, entendido ese mal espíritu como todos esos mecanismos internos que operan dentro de nosotros y que de alguna manera pues nos sabotean ese encuentro o ese deseo, digamos, o el modo de caminar o de transitar en pos
de ese fin al que, digamos, nos hemos, digamos, orientado. Y fíjense que en los ejercicios, utilizando esa metodología de medios, modos y fines, Pancho, de todas maneras, confírmame si eso lo lograron ver, cuando se trabaja el principio y fundamento, que es ese texto que está en el pórtico de los ejercicios, uno puede acercarse a la lectura de ese texto, que es complejo, pero que resume lo que es la propuesta de los ejercicios a través precisamente digamos, hacernos esas preguntas sobre fines, modos y medios. Y recordábamos en el esquema, o se intentaba presentar, que Ignacio concibe, siglo XVI, el fin del hombre es salvar el alma. Entonces era como salvar del alma de la condenación eterna. Entonces, y eso es un punto importante, porque dice, bueno, en la teología contemporánea dice, bueno, no es solamente salvar el alma, es salvar al sujeto completo. Y salvar, a lo mejor la palabra salvar es más compleja, si nosotros ayudamos a que ese sujeto tenga un sentido, que su vida tenga sentido y que ese sentido esté orientado a tener una vida plena. Entonces, digamos, el fin del hombre tendría esa vida plena. Y para poder tener esa vida plena, entonces aparecen los modos. Y los modos es alabar, hacer reverencia y servir. No entro aquí por cuestiones de tiempo a recordar un poco qué es cómo son los modos y cuáles serían la interpretación contemporánea sobre eso que veía Ignacio en el siglo XVI y utilizaba con las limitaciones de su lenguaje, alabar, hacer reverencia y servir. Y que a su vez los medios a través del cual nosotros podíamos hacer ese ejercicio de buscar el fin que tiene que ver con tener la vida plena a través de los modos, que es alabar, hacer reverencia y servir, descubríamos, Ignacio, que decía, bueno, todas las cosas sobre la faz de la tierra están prestas o se nos han dado para que nos ayuden como herramienta. Sí y solo si estos medios nos están ayudando a alcanzar el fin. Entonces, si nosotros logramos entender esa lógica, esas premisas que están detrás de los ejercicios, eso está detrás eso es lo que sostiene los ejercicios. Si esas premisas están presentes, están claras, por lo menos esquemáticamente, bueno, vamos avanzando. Claro, después aparecerán todo un conjunto de matices, consideraciones, pero digamos, lo más importante es que tengamos presente como esa lógica de fines, modos y medios. ¿Qué es lo que de alguna manera opera en esta obra de teatro? Que a lo mejor los medios dejó de convertirse, o mejor dicho, de ser medios, los medios se conviertan en fines en sí mismos. Y entonces, el horizonte que eventualmente tenemos como fin no está presente, sino que resulta que los medios se convirtieron en sí mismos. O que así como se ve en la película La Misión, que este señor que está cargando su armamento y su cosa, intenta subir y está, bueno, eso han sido los modos, pero resulta que esos modos, si no logra quitarse esos pesos y andar, y no andar por la vida como un equeco lleno de cosas, si no logra, pues no puede avanzar o su avance es distinto. ¿Y cuando comienza a tener vida plena? Cuando es capaz de ir quitando de su vida aquello que de alguna manera le va haciendo peso, aquello que no va ayudando y que lo ayudó en un momento, sí. En este momento de su vida lo ayuda, no lo ayuda. Bueno, pero tengo yo la posibilidad de liberarme. En ese sentido, por ejemplo, yo soy muy devoto de una oración que utiliza Alcohólicos Anónimos, porque además creo que entraña como una espiritualidad muy bonita, que palabras más, palabras menos, dice, Señor, dame la valentía, pues, para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, el valor
el valor para cambiar lo que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Fíjense que allí en esa oración se resume un poco lo que de alguna manera eh, se resume como petición, se resume lo que hemos estado hablando al respecto. Entonces tenemos esta obra de teatro que ustedes ven allí, Mi vida, la búsqueda, la trama está por dos protagonistas y un actor espontáneo que está saboteando. Y por supuesto está el público presente, que es la familia, los amigos, es decir, todas aquellas personas con las que de alguna manera nosotros pues nos relacionamos. Ajá. ¿Cuál es el rol a todas estas del acompañante? Entonces aquí, bueno, fundamentalmente, aquí, fíjese ahora cómo se plantea. El acompañante tiene que estar lo suficientemente lejos para no interferir en la obra. ¿Okay? O sea, tiene que tener una distancia lo suficiente, o sea, la distancia suficiente para no interferir en la obra. O sea, la vida es la del ejercitante. Uno no puede vivirle la vida al ejercitante, ni decirle, mire, las razones van por aquí, usted tiene que, o sea, no es hacerle, no es leerle la cartilla. Eso va lejos de la ejercitante, de las funciones del ejercitante, porque eso de alguna manera coarta la libertad del ejercitado. Pero entonces tiene que estar, como dice, lejos para no interferir, lejos para verla en perspectiva, pero suficientemente cerca para preguntar, aconsejar, recordar. O sea, en ese diálogo uno funciona como un espejo y debe ayudar a que el otro, con sus recursos, sus dones, sus talentos, su historia, encuentre su manera adecuada de ir, digamos, de resolver o, digamos, llevar su modo de proceder al modo de proceder de Jesús. Pero no es diciéndole lo que debe hacer. Y esa es una tentación tremenda por parte de los acompañantes. Querer, y sobre todo aquellos de los que puedan tener un poquito de más edad, que ven las cosas y ven que de pronto el otro está embolatado y tú dices, pero no, el que lo tiene que ver no es uno, el que lo tiene que ver es el que lo está viviendo. Y ese otro es el que tiene que encontrar la manera de salir adelante. Entonces, a veces uno tiene que morderse la lengua porque lo que nace es tú lo que deberías estar haciendo esto y tal y tal y tal y tal. No, porque eso no es, eso no ayuda y no le da libertad. Y insisto, esa es la gran tentación, estar acomodándole la vida a otra persona. Es la vida de otra persona, o sea, uno buenamente, escasamente uno puede ponerse orden en la propia. Entonces, digamos, querer entrar en esa dinámica, acomodar la vida a otro, pues no es lo propio, no lo que diríamos, no estaría dentro de la lógica de Ignacio. Y también suficientemente cerca como para tener una relación afectiva con el acompañado sin sobreprotección y sin generar clientelismos afectivos. O sea, lo que queremos es que esa persona vuele por sí misma, despliegue sus alas, no generar clientela. Porque a lo mejor entonces si hay clientela, la persona que está teniendo un problema que debe revisar no es el acompañado, es el acompañante. ¿Y quién es el modelo que debe guiar? El modelo que debe guiar, pues Jesús. El modelo que debe guiar es Jesús. ¿Okay? Los ejercicios espirituales, Ignacio establece, digamos, no solo los pone por escrito. Entonces, en general, ¿dónde están las orientaciones, digamos, los textos que Ignacio de Loyola, momento, por favor, aquí.
en el texto de ejercicios espirituales de Ignacio dónde están, ¿okay? Porque él establece o prescribe el modo de proceder. Él los establece, los pone en la parte que se llaman las anotaciones, que funciona como un prólogo, son los primeros 20 números, los 20 números, primeros 20 párrafos, son donde él va presentando cómo es que debe darse el acompañamiento. Y entonces, una cosa interesante es que esto no aparece por un ejercicio de Ignacio intelectual que se siente a escribir. Esto aparece porque fundamentalmente Ignacio los vivió. Ignacio vivió esta experiencia y la fue configurando en el tiempo y fue codificando. Por eso el tema de los ejercicios espirituales, el texto de los ejercicios espirituales, a medida que uno va conociendo el texto, uno va entrando y maravillándose y diciendo realmente esto es un regalo de Dios para la humanidad. Porque se ve una persona que fue capaz de meterse en los entresijos de la interioridad humana, pero a partir de su propia experiencia, él como viviendo su ejercicio y acompañando a otros. Entonces, bueno, esta experiencia él la fue codificando y bueno, es lo que hoy recibimos verdaderamente como un regalo. Y entonces estas anotaciones operan como una especie de directorio. El padre Germán González Osorio, actualmente jesuita, actualmente provincial de la provincia de Colombia, dice: las anotaciones con las que comienza el texto de los ejercicios espirituales reflejan aprendizajes vitales de San Ignacio en su propia experiencia espiritual. No son recomendaciones ideadas desde un escritorio, un poco lo que les he estado comentando, sino la sistematización de experiencias vividas en su proceso de crecimiento y búsqueda de la voluntad de Dios. De ahí como que un poco el tema del valor con relación a eso. Prescindiendo de esquemas más o menos arbitrarios, digamos que en ella, por ejemplo, entonces aquí vamos digamos, les voy a poner dónde están ubicados. En la anotación número 1 se explica la naturaleza y fin de los ejercicios. En las anotaciones 2 y 3, el modo general de proceder en los ejercicios. En la anotación 4, las partes de los ejercicios y cuánto debería durar. Fíjense que prácticamente es un directorio, una receta, pues, unas orientaciones para organizar los ejercicios. La anotación 5, y aquí aparece, ¿no? La disposición fundamental requerida en el ejercitante, y aquí es donde se señala el tema del ánimo, ánimo y liberalidad. Y las anotaciones de la 6 a la 17, cuáles son las conductas del director con el dirigido en los puntos más vitales. Y entonces aquí aparece un conjunto de recomendaciones humanas sumamente bonitas, donde se le dice: oye, si la persona, si la persona está que no, cuando va a acompañamiento, pues mire, y no dice nada, o sea, mira, me parece que dice, mire, yo no estoy sintiendo nada. Bueno, vamos a ver, porque usted no está sintiendo nada. ¿Qué pasa ahí? Vamos a revisar. Revisemos y se dan orientaciones. Pero si la persona está en profunda desolación, Ignacio dice: no, mire, no lo trate mal, espérese, o sea, téngale paciencia. Si la persona ve que tiene una honesta desolación, vamos avanzando con él, no lo apure, no le viva la vida. Entonces, respete ese proceso. Entonces, fíjense, ahí hay todo ese conjunto de orientaciones. De las 6 a las 17, pues como les decía, las recomendaciones al director de ejercicio. Y de las 18 a la 20, modos de adaptarlo a diversas clases de ejercicio. Esto a grandes rasgos nos presenta así como el esquema de qué vamos a conseguir en las anotaciones. Entonces, el acompañante, pues, es a partir del, como les decía, que el modelo, pues, es Jesús, pues bueno, nosotros vemos, fíjense en los discípulos de Maús, es un ejemplo maravilloso, porque
lo primero que hace, lo que se presenta es que la pregunta de Jesús es, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué les pasa? Y es cuando los discípulos dicen, bueno, pues tú no sabes lo que ha pasado, mira, tú no entiendes lo que te ha pasado. Bueno, a ver, cuéntame qué te ha pasado. Entonces, Jesús no, no aparece diciendo, mire, y el final es que, o sea, la resurrección no aparece al inicio, sino respeta el proceso de duelo de estas personas y de confusión. Y después en diálogo es que va apareciendo, viene ese proceso de caer en la cuenta. ¿Con quién han estado hablando? Finalmente, pues bueno, en el momento del compartir, de la comunión, es cuando, wow, si hemos estado hablando, si todo este rato, ahora no, hace el gran proceso de caer en la cuenta, ¿dónde habíamos estado? ¿Y cómo es que Jesús nos había acompañado? Entonces, ese es digamos, una imagen que nos presenta el proceso de acompañamiento de una manera pues muy bonita, en la cual, quiero insistir, Jesús camina, se acompasa a esos que vienen con esa desolación. El otro tema es Jesús, el buen pastor, en Juan 10 del 1 al 16, cuando dice, bueno, yo soy el buen pastor, o sea, yo cuido mis ovejas, hay una actitud de decir, me interesa, yo no soy un meramente, o sea, no soy un terapista, a mí esto no es terapia, no es mi responsabilidad, sí, o sea, eso hay que saber uno ponerse los límites y decir, esto no es terapia, sino que esto de alguna manera pues tiene bueno, si es necesario ir a terapia, pues que vaya con los profesionales de esto. Nosotros estamos trabajando es en el nivel espiritual y desde la perspectiva de las reglas del discernimiento. Ajá. Bueno, como verán, pues la idea es eso, el diálogo. ¿Qué me está pasando? El tema es ¿qué me está pasando? Si nosotros estuviéramos hablando estrictamente, aquí sí, en el tema cuando utilizamos la palabra acompañamiento, nosotros tendríamos que hacer la distinción de dos cosas. Uno es el acompañamiento de lo que acontece en los ejercicios espirituales, y entonces acompañamiento en ejercicio y acompañamiento fuera de ejercicio. Lo que se llama también el acompañamiento espiritual fuera de ejercicio. Yo quisiera suscribirme fundamentalmente a la experiencia de acompañamiento en ejercicios espirituales. Y eso supone que eso, eso no puede ser todo un día, toda una tarde, muchas horas, o no, mira, y hay que saber que en el contexto de los ejercicios, uno tiene que, digamos, no es el momento, en los ejercicios, no es el momento de hacer el acompañamiento espiritual de lo que uno diría, mucho más extensa, no, porque la persona está en pleno proceso. Entonces, de toma de decisiones. Entonces, si con más razón uno le toca ayudar a que esa persona pueda ir clarificando el proceso digamos, de lo que va descubriendo en los ejercicios y que va ordenando. Ese es uno de los trabajos importantes o responsables. ¿Qué no es ejercicio? Perdón, ¿qué no es el acompañamiento? Como les decía, estoy recapitulando. No es una terapia psicológica, no es un encuentro de amistad, no es hacerse cargo de la suerte del acompañado, no es predicar ni que otros repitan la experiencia personal, no es agradar al acompañante, sino ayudarlo. No es tener una respuesta para todo. Ese es importante, no querer tener respuesta. O sea, hay un momento que decir, mira, de esto pues no sé, déjame consultar. No es proyectar los deseos del acompañante en la vida del acompañado, ni es fomentar una dependencia clientelar. Esos son, digamos, uno diría como criterios o parámetros éticos en el desarrollo del ejercicio del acompañamiento.
Al respecto, ¿alguna pregunta con relación? Ya vamos a entrar a la parte del otro mecanismo de verificación. Este era acompañamiento. Entonces, si hay, Pancho, no sé si hay preguntas en el chat o si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta de algún elemento que haya considerado nuevo, que le haya llamado la atención. Es para no, digamos, entrar solamente en un diálogo, sino que, bueno, lo que haya buenamente haya resonado entre los que están presentes en este momento. No hay preguntas en el chat. Así que si alguien se anima a hacer preguntas, adelante. El que tenga alguna O que duda. puede ser pregunta o algo que le haya llamado la atención o que digo, caramba, esto o no entendía algún determinado aspecto o que eventualmente pues simplemente digo, oye, para mí esto es una novedad, yo no había visto esto, o también puede ser, dice, oye, pues mira, coincide con lo que yo sentía que era el acompañamiento. No sé. Entonces, bueno, abramos rápidamente antes de entrar en el segundo punto. Bueno, yo pienso, ¿no? Y para mí esto es nuevo, es Lina. No sabía que el acompañamiento, mucha de la experiencia que he tenido, a veces meten mucho las terapias, ¿cómo es? Las terapias psicológicas. Y esto para mí, o sea, para mí me impactó porque siempre en esos en los acompañamientos que yo hacía, siempre estaba por delante de la psicología y veo que San Ignacio no utiliza eso. Sí, o sea, digamos, a ver, desde la perspectiva humana, por supuesto, uno no puede decir que, o sea, las diferentes, o sea, hay aspectos que, digamos, que uno puede acercarse de distintas disciplinas, pero cuando hablamos así como de acompañamiento espiritual, en este contexto es como entendernos cómo atendemos y acompañamos desde las perspectivas de las orientaciones que Ignacio presenta para el tema de, digamos, de eso, el discernimiento de espíritu, o sea, acompañarlo en ese nivel y ver cómo ayudarle a clarificar, a, digamos, a funcionar como una especie de espejo de ese proceso del proceso de autoconciencia de cómo él va viviendo y tomando su decisión, ¿no? Entonces sí, en eso sí hacemos como ese matiz que es importante, ¿ok? Ajá, Carolina. Hola padre, mucho Sí, gusto. sí, Carolina porque yo veo Rincón. que Ajá. Adelante, Carolina. Ajá, mucho gusto padre. Yo tengo como tres inquietudes. La primera es la siguiente, es en cuanto a la afectividad. No sé si es un proceso individual mío o es que eso es natural como parte de los efectos de los ejercicios espirituales. Que no sé si esto que voy a decir es una buena interpretación, voy en el camino o no. Resulta que entiendo que los ejercicios espirituales, leí por ahí, que vienen a ser también como una escuela de afectividad, ¿sí? Por eso de ordenar los afectos, descubrir tantas cosas, buscar la reforma, etc. Entonces, es natural que después de haber hecho los ejercicios espirituales uno tenga como mucho desborde emocional, por muchas cosas que salen, por muchas cosas que uno descubre y que uno como que, es como una especie de que entramos como a un río de turbulencia y de mucho caudal y entonces cuando usted sale como que termina como que deme en aire para yo empezar como a ordenar, pero eso es como un efecto después de los ejercicios espirituales. La pregunta es, en clave de discernimiento y en clave de todo esto, eso es normal, como un hueco allí en la afectividad, como preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Qué será esto? ¿Por qué esta emoción? ¿Cómo la identifico? O sea, porque es un ejercicio como de hacia adentro, de la mente al corazón. Esa es la primera pregunta. Si hay un desborde de emociones natural después del tema de haber hecho los ejercicios espirituales. No sé si hago las dos de una vez o va Sí, por bueno, partes. en ese, a ver,
digamos, tal como lo planteabas, mira, a ver, cuando uno, digamos, sobre todo si se entra por primera vez, digamos, más a los ejercicios, pero en general pasa, vamos a decirlo así, el que no haya estado, am, vamos a decir, entrenado, y voy a utilizar tal vez la metáfora pues, de los ejercicios físicos. Si no has venido generando entrenamiento y digamos el cuerpo no ha estado eso, entrenado para lo que pueda significar para hacer ejercicio. Si de pronto, si no habías estado entrenado y de pronto te lanzas una sesión de ejercicio donde le vas pidiendo al cuerpo, en algún momento el cuerpo también se va resintiendo, decir, oye, si el músculo pues se resiente, pues dice, bueno, yo no estaba acostumbrado a esto. Eso internamente vamos, digamos, uno pudiera decir que es similar. O sea, cosas que estaban como quietecitas, tranquilas allí, digamos, sin mayor acomodo, y de pronto entraste y empezaste a acomodar, pues por supuesto que eso empieza a generar como, bueno, hay movimientos, ¿ok? ¿Qué es lo que, por supuesto, qué es lo que sería lo ideal? Bueno, hacerse cargo de esos movimientos, tratar de, con las reglas que buenamente, o las orientaciones que buenamente pueden haberle dado a los ejercicios, decir, oye, caramba, vamos a tratar de ponerle nombre a todas estas cosas que estoy, y por qué, y esto que estoy sintiendo, por eso el tema de las reglas asociadas a las mociones. Dice, bueno, ¿y esto de dónde me viene? Este tipo de preguntas que ahora me surgen, ¿de dónde me vienen? ¿Cómo las puedo organizar? Esto me produce desolación, me produce consolación, y en lo posible que se dé, siempre es bueno, después así como, o sea, yo los ejercicios siempre lo asocio así como que lanzaron un Alcacercer. Y entonces, por supuesto, empieza la efervescencia y bueno, hay que esperar, como dice, bueno, ¿y cómo ayudamos para que se vaya decantando y se vaya asentando ese Alcacercer? Y eventualmente esa decantar, pues a lo mejor puede suponer decir, oye, tengo un espacio para tener una conversación espiritual, pero un poco para ir cotejando si efectivamente, pues, lo que se ha ido eh, trabajando, revisando y ordenando, pues tiene, digamos, está en esa línea de lo que hemos visto de las reglas del discernimiento. Carolina, no sé si con esto te orientas, digamos, un poco en función de esa inquietud que tú estabas planteando. Sí, padre, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La otra es, la segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una dirección espiritual y un acompañamiento? Y en todo caso, ¿cada cuánto es lo recomendable de un acompañamiento? Bueno, fíjate, eso es como bueno, de entrada es así como, voy a comenzar con lo último. Eso también depende de la persona. O sea, digamos, no podría decir, bueno, esta es una receta, no, porque cada proceso es cada proceso. Eh, y bueno, eso dependerá insisto, del sujeto. ¿Ok? Entonces, pues, y de lo que vaya acordando con su acompañamiento. Y bueno, en general, pues bueno, como verás, digamos, eh, acompañamiento, dirección espiritual, bueno, son formas de expresar lo que se ha dado como, se ha hablado en el tiempo, que es, bueno, ¿cómo hacemos para acompañar a las personas? Pues sí, algunos pues buenamente lo utilizan de manera indistinta, otros sí hacen matices, porque consideran que sí es importante hacer esas distinciones, pero como te digo, hay gente que no hace matices y le parece que en el fondo se está hablando de lo mismo. En todo caso, por ejemplo, el tema de la dirección espiritual, yo en lo particular suelo no utilizarlo precisamente porque la dirección me suena
a que de alguna manera te pongo y te digo, mire, la dirección es que tú tienes que ir es, o sea, por eso dirección. Entonces, yo prefiero, y eso puede ser la tentación es eso, de querer como dirigirle la vida, o sea, orientarle, encaminarle la vida a una persona. Yo en ese sentido, veo más, o sea, soy más propenso, me inclino más en la figura del acompañante, en tanto que es eso, o sea, alguien que quiere ir caminando de manera acompasada a la otra persona, pero sabiendo que el proceso, o sea, digamos, el gran protagonista es la persona, un poco como lo que hablaba con Emaús. O sea, Jesús no entra de primera a decir, mire, no, lo que pasa es que, mira, yo resucité, ves, aquí estoy. No, lo primero que hace es, ¿cómo están? ¿Qué están sintiendo? Porque me pueden explicar. Entonces, esa persona va encontrando, es a partir de su propio camino que va encontrando, bueno, hacia dónde tiene que ir y cómo debe estar y cuáles son las decisiones. Pero es ayudándolo a que la persona pueda tener o desarrollar, fortalecer su responsabilidad, su libertad de manera responsable. No sé si con esto te contesto un poco tu inquietud, Carolina. Sí, padre, sí, perfecto, lo comprendo, muchas gracias. Y la tercera y última va en relación mucho con la misión de los que estamos en este grupo. Yo en lo particular, pues soy docente en la Universidad Católica y aquí hay otros profesores también. Entonces, de otras obras de la compañía. Entonces, cuando usted hablaba de que en la etapa de San Ignacio como universitario en París, y bueno, estaba estudiando esto de Aristóteles y demás, no sé, ahí se me encendió como las luces del estadio y se me vino mis estudiantes cuando le buscan a uno, ¿verdad? Para ayudarles en alguna lección, para el discernimiento, para muchas cosas. Y la verdad es que, claro, uno tiene en la maletica muchas cosas, ¿no? Pero yo no sé si uno lo está haciendo bien. Entonces, bueno, la pregunta que quisiera dejarla en el aire para otra oportunidad, no sé, Padre Pancho, o alguno puede dar algunos tips, o sea, ¿cómo ayudar en clave de eso? O sea, algunos elementos claves para el discernimiento de universitarios, de chicos que les llegan a uno con su historia, me quiero ir del país, estoy en tercer año, no quiero continuar. Bueno, muchísimas cosas que se presentan ahí en tema de universidad y que yo siento que bueno, yo sé que a mí sola no se me presenta, se le presenta, aquí en el grupo hay un chico que es psicólogo y que maneja estudiantes, están otros que trabajan en escuelas y que manejan estudiantes, ¿no? Entonces, no sé si hay algunos elementos claves que en otro momento los pudiéramos profundizar, pero sí quisiera dejarlos ahí como en la mesa, ¿no? No sé cómo llamarlos, pero sí hay elementos claves para nosotros, cómo ayudar en todo eso. No sé si tienen algún material o algo así en este discernimiento, porque al final del día también nos encontramos siendo acompañantes de estos chicos, ¿no? Es como un efecto cascada, recibimos de ustedes y nosotros a la vez tenemos la posibilidad de también ayudarnos como compañeros allí en el camino, ¿no? Eso es lo último. Gracias. No, y lo que está planteando precisamente es todo este proceso, precisamente es como para, bueno, para sumar, ¿no? Y estas son las preocupaciones. Yo también soy profesor universitario y también uno se consigue que te viene de pronto al final de la clase el que de pronto dice, mira, quiero hablar contigo, y si uno genera buenas relaciones con los muchachos, pues bueno, entra más en confianza como para que aparezcan este tipo de preguntas. Pero por eso, en este contexto, tratamos de hacer como la distensión de acompañamiento espiritual. Existen otras maneras de abordar el acompañamiento, entonces ahí sí aparecen herramientas y buenísimos los que puedan aparecer con herramientas de carácter psicológico,
O sea, yo lo que no quiero es como decir uno es válido, no, son distintas herramientas, pero esta tiene como, cuando se habla de acompañamiento espiritual, tiene como estas características. Y algunas de ellas, si la ves en frío, efectivamente podrán como ayudarte, sobre todo en esa lógica de decir, el muchacho muchas veces viene como, entre comillas, confundido porque ya tiene alguna orientación. Lo que pasa es que a lo mejor no se atreve como a organizar, poner como en blanco y negro cuál es como su decisión. Entonces, bueno, una de las tareas es como ayudarlo a que él se atreva como a verbalizar y decir, bueno, mire, yo voy por aquí, yo lo que quiero es esto. Porque como les decía, o sea, el punto aquí no es darle como la recomendación y la orientación de, mire, usted debe hacer esto. No. Él hará lo que sienta que debe hacer, pero lo que sí podemos ayudarlo nosotros es a que él vaya como cayendo en la cuenta. Bueno, y cuando tomes esa decisión, tú te sientes, ¿cómo te sientes? Cuéntame cómo te sientes. Y eso, ¿cómo crees que si tomas esa decisión, cómo te vas a sentir después? Esos tipos de preguntas es lo que, bueno, después, bueno, es de las cosas que uno puede ofrecerle. Y bueno, eso como materia queda, lo que estás proponiendo, Carolina, es una cosa estupenda en cuanto como parte de lo que es un proceso de reflexión y fortalecimiento a través de la RAI, pues, porque bueno, eso es en el fondo lo que queremos, ayudar a fortalecer a los equipos regionales para poder multiplicar el bien. Y eso en el fondo, pues lo que hizo Ignacio cuando fue a París y en su etapa universitaria, precisamente. Y buscando a universitarios, conformando equipos, sintiéndose que él no podía hacerlo solo. Y compartió con sus compañeros de clase lo mejor que él tenía y de hecho, bueno, él mismo reconoce que había de sus compañeros, había algunos que hacían mejor el proceso que él. En este caso, Pedro Fabro dice Ignacio, dice, mire, él es muchísimo mejor que yo dando ejercicio. Pues, y esa es como la metáfora bonita, pues, que nosotros podemos rescatar. Ok, y no sé si alguien más quiere compartir. Lina había levantado la mano, pero no sé si, creo que la bajó después. Lina. Creo que se cayó Lina. Sí, Sí, seguro se le cayó la... aquí está. Lina, creo que tú ibas a hacer una pregunta. No, eran las mismas inquietudes que tenía Carolina y ya me la aclaró, padre. Gracias. Vale. Bueno, muy bien. Entonces, Pancho, no sé si tú para cerrar algún comentario para cerrar esta y entrar en la segunda, en la segunda propuesta. Uy, no sé si o soy yo o que se cayó la señal. ¿Me pueden confirmar? Parece que se le cayó la señal al padre. Ah, ok. No sé, Bueno, el entonces, video, no sale el video. vale. Bueno, entonces vamos a continuar. El segundo mecanismo de verificación es lo que se llama el discernimiento personal compartido. ¿En qué consiste esa mecanismo de verificación? Esto presupone o se lleva adelante cuando de alguna manera hay un grupo que ha ido cultivando una cierta cercanía, hay una posibilidad de confianza e intimidad, y entonces aparece esta metodología que también es para verificar si el discernimiento que uno está realizando se está realizando honestamente. ¿En qué consiste? Bueno, el discernimiento personal compartido, nosotros lo conocemos como DPC, de una manera pues muy coloquial, ¿no? Y más o menos en qué consiste el DPC. Bueno, fundamentalmente que se reúne un grupo y hay una de las personas, uno de los integrantes que presenta el caso
su proceso de discernimiento. No necesariamente tiene que ser un proceso acabado, puede estar en tránsito. Es bueno siempre aclarar en qué momento del discernimiento se encuentra, puede ser al principio, en el medio o al final, da igual. Pero sí es importante que eso se aclare y que en el DPC esa persona presenta, dice, bueno, aquí está, presenta el caso y lo estoy realizando de esta manera, y entonces, pues bueno, después recibe una retroalimentación de parte de sus compañeros y toma nota. Y, ojo, toma nota en el entendido que utilizará esas notas tanto y cuanto le sirvan. O sea, no por el hecho de que yo te dé una nota, inmediatamente tienes que cumplir lo que yo te diga. No, eso no es la idea. O sea, simplemente los otros le dan una retroalimentación de cómo ellos están escuchando lo que esta persona pues plantea. Bueno, esto es un poco, déjame ir adelantando. Bueno, fundamentalmente, bueno, eso, lo que busca es que la persona que lo está haciendo se sienta como más, como que se sienta como en tranquilidad, que dice, oye, va por buen camino, ¿no? Digamos, o lo que estás planteando es sensato, digamos, es sensato, yo no sé si la palabra es más feliz, o sea, pero se corresponde con un proceso de discernimiento honestamente realizado. A ver, y como les decía, el objetivo apunta a recibir insumos para el proceso de discernimiento y finalmente pues esa persona pueda llegar a una determinación. ¿Cuáles son las condiciones previas para realizar el DPC? Pues lo primero es ánimo y liberalidad, es decir, querer a todos que se sientan que quieren hacerlo y que están dispuestos a hacerlo, y querer escuchar al otro, o sea, uno decirlo y otro escucharlo. Que exista confianza, que se sepa que lo que se plantea allí efectivamente se va a quedar allí, y que todos tengan una plataforma semántica común, es decir, que todos estén claros en las reglas del discernimiento, y que efectivamente utilicen ese lenguaje ignaciano o el proveniente de los ejercicios, y que todos lo estén manejando en el mismo sentido, y que que hay que sentir como sentido de proceso. No es un punto acabado, porque la última palabra pues la va a tener precisamente el que presenta el caso, y no sabemos, y lo que sí tiene que aclarar es si está en el momento inicial de un proceso de discernimiento, en el medio de un proceso de discernimiento, o en la etapa final donde ya está a punto de tomar una deliberación, y que como quiere tomar una deliberación o que quiere tomar una decisión producto de la deliberación, entonces él quiere confrontarlo. Entonces ahí hay un sentido pues de proceso. Y también importante que la idea no es decantarse, o en este caso los que están acompañando, no, la idea no es decantarse por una decisión, sino hablar del proceso. Aquí lo importante no es la decisión, no es el punto final, sino si el proceso se está haciendo bien. Y el DPC está compuesto por dos etapas, una que tiene que ver como discernimiento personal. Hay un trabajo que tiene que hacer el que va a presentar el caso y que tiene que hacerse cargo consciente de su proceso personal, del proceso de discernimiento, y después el momento de el compartir. ¿Cómo se realiza? Entonces, el primer paso en lo que es el discernimiento personal es selecciono un asunto, situación o un problema o una realidad que sea el objeto de ese, digamos, de lo que se va a hacer el discernimiento. O sea, pongo el asunto. Dice, ¿qué quiero trabajar? Y ese que quiero trabajar, trato de hacerlo en una línea, en una oración, hacerlo lo más claro posible. Y segundo, voy a hacerme algunas preguntas. Y ahora les voy a presentar como un cuadro
que ayuda como a organizar un poco cada una de las preguntas. Entonces, fíjense, el DPC tendría más o menos un esquema más o menos parecido a esto, cuál es la materia a considerar, entonces, qué sentimientos y qué estados de ánimo he tenido con respecto a este asunto últimamente. Entonces, fíjate, hay un punto importante para ver, bueno, si estoy en consolación, desolación, por qué medios o canales me han llegado estos sentimientos, es decir, qué me ha pasado, qué me ha sucedido, qué he oído, qué he leído, de qué me he enterado, con qué personas he hablado, qué cosas o acontecimientos he tenido, o sea, qué me ha producido estos sentimientos. Estos, insisto, estas no son, o sea, aquí estas preguntas no tienen que contestarse todos, son como preguntas disparadoras. Es como para ir como ayudándonos a como desmenuzar un poquito más, y son herramientas, insisto, y herramientas que se utilizan tanto cuanto ayuden. Ya va, aquí ya va, Jerusalemes, Jerusalemes, eso sí, Jerusalemes. Ajá. Ok, entonces, por ejemplo, ahora trato de ver con eso, con ese punto, existen algún, fíjense que lo de Jerusalén y las Babilonias tienen que ver con aquella meditación de las dos banderas que se tienen en los ejercicios. Entonces, que una habla sobre el Babilonia, donde está el caudillo, el mal caudillo que quiere echar redes y cadenas. Entonces, bueno, con esa metáfora de Jerusalén se quiere resumir sobre todo aquello que de alguna manera sienta que no, o sea, hay ahí Jerusalénes, hay ahí cosas que no, personas o relaciones con personas que no están bien. Y por el contrario, o sea, hay algunos elementos que considere que sean iluminadoras, que sean liberadoras. Bueno, es como explorar. Por eso es un poco dibujo abierto, pero dibujo abierto en esa casilla. Después tenemos, aquí está, si hay algo en mi personalidad, en mi psicología, que de pronto me digamos, un ejercicio de honestidad. Yo digo, oye, mira, yo caramba, yo siento que, por ejemplo, frente a determinados temas, yo tengo rechazo. O sea, yo reconozco que, por ejemplo, y si, bueno, hay determinados temas que yo, lo que pasa es que tenía un rollo con mi papá y entonces mi familia y o eso, con la figura paterna, entonces yo sé que cuando aparecen situaciones que tienen que ver con autoridad, pues yo las rechazo o yo me pliego, no sé. Entonces, es simplemente ver, ¿hay algo dentro de mi psicología personal, de mi historia, que puede estar interfiriendo? Y insisto, ahí se coloca tanto cuanto uno pues quiera primero exponer. Por eso es ánimo liberalidad y de la cual también tanto y cuanto yo tenga conciencia de eso. Hay emociones y tretas que puedo descubrir allí. Hay emociones o tretas que yo pueda descubrir. Después aparece el tema del derrotero. El derrotero es, bueno, y si yo le hago caso a eso que yo siento que debería ser la decisión, si yo le doy, que siento que voy a estar en consolación, voy a estar en desolación, va a ser positivo o negativo para mí. ¿Qué reacciones, cómo respondo yo frente a las emociones o tretas? ¿Okay? Y finalmente, ¿qué aspecto de ese asunto creo yo que se acerca más a la voluntad de Dios para mí? Este material se los voy a compartir, ¿ok? No, yo se lo paso a Pancho, o sea, para que ustedes lo vean. Pero como verán, tampoco es que, o sea, no pretende ser ni mucho menos un material exhaustivo, sino simplemente ordenar algunas ideas para poder compartirlas con los compañeros. Una vez, entonces, llegó el momento, yo expuse fundamentalmente este cuadro, doy las orientaciones, o sea, se lo presento a los compañeros.
Ajá, bueno, ahí está digamos, el ejercicio. Entonces ahora vamos a ver el discernimiento compartido. Ya terminamos el discernimiento personal y ahora vamos al discernimiento compartido. Es decir, la segunda parte de ese proceso. El discernimiento compartido, el paso 1, bueno, siempre es bueno encomendarse, bueno, somos gente de fe, el Espíritu Santo para saber contar y saber escuchar. 2, se presenta el discernimiento, ¿ok? Y se tiene que explicar qué materia es la que se va a presentar, explicitar el objetivo del discernimiento, el estado, narrar cómo se ha realizado el discernimiento y el estado de la determinación. Que yo estoy haciendo esto, yo veo esto, yo estoy en esto, esta es una etapa inicial, o estoy en el medio, o estoy ya al final del proceso. Y los acompañantes, ¿qué hacen en ese momento? Nada fundamental, o sea, está callado, escuchan y toman nota. Y no se interrumpe, nada. Entonces, si hay alguna pregunta, uno tiene pregunta, o sea, anota la pregunta, pero no se interrumpe. Esa persona va, que hable, no hay que contaminar en ese momento el modo de presentarlo. Y al final, uno sí hace preguntas, pero es para ver si uno entendió el proceso. ¿Okay? Entonces uno hace la pregunta, mira, tú dijiste esto y yo entendí esto. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? Okay. Entonces una vez, por eso como verán, no es el momento de la discusión ni de nada. Bueno, después se calcula más o menos que este proceso debe durar unos 20 minutos. O sea, eso como verán, eso obliga, bueno, si son 25 minutos o si es media hora, o sea, tampoco es que se cae el universo, ¿no? Digamos, no pongamos purista con los números, pero lo que quiero decir es que no es toda la tarde, no es toda la mañana, tiene que ser un ejercicio de concreción el que va a exponer. Eso supone también un ejercicio por eso digo que tiene que llevarse el tiempo, un cierto tiempo para hacer digamos, completar esa información. Ajá. Después se pasa a la oración. O sea, todos los grupos, todos se pasan a la oración y un poco decir, Señor, delante de Dios, ¿cómo veo yo esto? El grupo se retira por un tiempo previamente acordado, puede ser unos 30 minutos, para hacer oración sobre lo escuchado y cada uno va a hacerse estas preguntas sobre la exposición. Percibo que la persona ha hecho un buen discernimiento, o sea, un trabajo serio de búsqueda de la voluntad de Dios. Después, percibo que la persona que expuso está verdaderamente atenta y con actitud de verdadera preocupación con lo que está pasando en relación a lo que expuso. O sea, esta persona está honestamente ahí, es honesta con lo que está diciendo, o aquí hay procesos de autoengaño que, o sea, me huele, lo siento, hay algo que no está bien. Ay, pero bueno, ya va. ¿Qué pasó? No, ya va. Listo. Ha acertado en la forma como identificó cuáles son las Jerusalenes, las Babilonias, las Mociones y las Tretas. O sea, eso que hemos dicho. O sea, yo siento que efectivamente él está acertando, digamos, ubicando cada una de lo que él va describiendo en las categorías que presenta Ignacio. ¿Qué emociones del buen espíritu percibo yo que se están dando en estas personas y qué tretas del mal espíritu? ¿Y cómo reacciona frente a ellas? Es condescendiente con las tretas, se las salta, casi no las nombra. Entonces, como verán, es como, bueno, ahora vamos a poner en blanco y negro
¿qué sentí yo cuando me dieron, o sea, si yo voy a darle una retroalimentación, pues, bueno, ¿cómo veo yo eso? Y después viene lo que llaman el revire. No es en el sentido, eso es una palabra, un modo muy mexicano, que podemos llamarlo el feedback, ¿no? Pero bueno, como el método pues nos llega desde México, pues la etapa del revire, que es simplemente la retroalimentación. Y los participantes dan su parecer. No se dan, ojo, no se dan consejos. No es tú deberías, sino yo he notado esto. Y ya, yo estoy notando esto. No veo, yo no sentí que estuviese tan claro este asunto. O sea, ya, son cosas como muy, muy, muy acotado a lo que dijo y como lo dijo el participante. Y uno da uno puede ayudarse de frases como esta, por ejemplo. Entiendo que las emociones que has experimentado han sido estas. Lo expreso si yo particularmente le expreso si yo particularmente las considero o no las considero como emociones del buen espíritu. Y cosas, por ejemplo, entiendo que lo que consideras como emoción principal es esta, y le expreso si yo la considero o no la considero como emoción, y si la considero o no considero que sea la principal. ¿Ves? Como verán, simplemente estoy dando como pistas o retroalimentación de qué es lo que yo escuché. También se trata de ser muy concreto, ¿ok? Se trata de ser muy concreto. No extenderse demasiado, por eso hablábamos para que puedan participar todos. Y si hay algo que, si la persona en la ronda, el que estuvo antes de mí, dice lo mismo, no tengo por qué repetirlo. Digo, yo estoy de acuerdo con el punto tal y cual, y además añado esto, si es que hay algo nuevo que añadir. Pero la idea no es que eso sea cansón, porque realmente uno tiene que estar prestando, o sea, aquí hay un ejercicio de escucha activa y eso es muy agotador. Entonces, por ejemplo, entiendo que lo que has experimentado como tretas han sido esto y le expreso si lo considero o no la considero como treta. Hago mi reflejo sobre el estado en que siento que estás en ese momento. Ah, no, esto ya... El lunes quisiéramos hacer un ejercicio de esto. Vamos a ver si hay alguno de ustedes que se anime a prepararlo de aquí al Sabiendo lunes. que va a ser como más o menos como ejercicio, ¿no? Porque aquí está como mucha teoría, ahora vamos, o sea, la idea es que se acerquen, no será todo lo riguroso, pero bueno, es como acercarse a la práctica, ¿no? Como les decía, se evita el diálogo, o sea, en ese momento el que expuso se te calla y escucha lo que le dicen los otros. Y por eso no se trata de dar consejos y recomendaciones, sino de comunicar si me parece que la persona ha hecho un buen discernimiento. O sea, no es que yo, no es que estoy considerando, como dijo Carolina, no, profesor, es que yo me quiero ir fuera del país. No, yo no le voy a decir, no, es que tú está muy mal que tú te vayas del país, tú no te deberías, no, ese no es el punto. La pregunta es, ¿cómo hiciste el discernimiento? Okay. Entonces vamos a preguntarle y después, ¿estás seguro que tú te vas a hacer, si tomas esa decisión, así es como tú te vas a sentir? O sea, ponerle el espejo, que la persona se vea. Quinto paso, el cierre de la jornada. El cierre de la jornada tiene que ver con ya, bueno, se cerró la jornada, damos gracias a Dios, se dan las gracias y bueno, si alguien quiere tener una oración, Padre Nuestro, una Ave María, lo que sienta que a nivel devocional ayuda a cerrar el momento, dar gracias porque se caminó, o sea, se tuvieron que quitar sandalias porque era tierra sagrada, pues bueno, bendito sea Dios. Bueno, estos son como los dos aspectos vinculados, ya estamos estamos en plan casi de cierre, ya es la hora.
Entonces, antes de retirarnos, digamos, de concluir, sí me interesaría, como, si hay, como hicimos en la primera parte, si hay alguna pregunta, duda, novedad, algo que haya llamado la atención, simplemente así, oye, no, eso no sabía que, no sé, o sea, lo que buenamente ustedes consideren que sería interesante compartir entre ustedes. Entonces, bueno, nuevamente tienen la palabra. ¿Hay algo en el chat, Pancho? No, no, como me ha sacado varias veces el internet, pues si había algo, me parece el chat vacío, pero no creo que hayan escrito nada. Pero si alguien ha escrito algo y lo puede decir a viva voz, adelante. Pregunta si eso, primero, si ven esa metodología, pues que pueda serles útiles en sus diferentes equipos y redes. Bueno, en fin, queda abierto. Bien, padre Oscar, muy buenas noches y muchísimas gracias por su exposición. De verdad que fue muy, muy rica. Pero algo que quería ver de lo primero que usted hablaba del acompañamiento, que dice que no es algo psicológico, pero veo que en todo esto, pues siempre la psicología raya, ¿sí? Siempre raya y siempre, aunque no se ejerza como tal, pero siempre va tocando tópicos. Y un poco también veo que se utiliza mucho lo de la inteligencia espiritual, ¿sí? Todo este discernimiento, sí, tanto el discernimiento compartido como también el, el, el de tú y tú, ¿sí? Entonces, la cuestión está en que cómo hago yo, y un poco relacionado a lo de Carolina también, pero más que todo con el interés. ¿Cómo trabajo yo ese interés en una persona? A ver, ¿cómo soy yo el espejo de esa persona en el interés de retomar su vida, de poder decirle, oye, mira mi espejo, mírate en este espejo y este puede ser el camino? Ok, fíjate, ajá, excelente que lo plantees. Cuando se hace la figura del espejo, no es tanto como yo soy, o sea, como vete, nosotros utilizamos coloquialmente esa expresión, mírate en este espejo, o sea, no, aquí no aplica eso, o sea, no vamos en no se va en ese sentido. O sea, lo que se busca de la metáfora del espejo es darle una retroalimentación a la persona. O sea, es más que decirle lo que debe hacer, o como dice que buenísimo, como que ponías el ejemplo porque permite aclararlo, la idea es que uno pueda, eh, digamos, uno al escuchar, uno pueda digamos, compartirle preguntas que esa persona se quede rumiando. Ahora, como les decía, la persona que está viviendo el discernimiento, primero que tiene que tener ánimo y liberalidad, tiene que tener el deseo, él tiene que tener el deseo. Mire, a mí muchas veces de cura vienen las mamás y me dicen, padre, pero hable con este muchacho porque este muchacho se porta mal. Él quiere hablar conmigo. Sí. No, mire, yo estoy dispuesto a conversar, pero la pregunta es si él quiere tener ese proceso, quiere vivir ese proceso. Si no, eso es inútil. Eso es como sacarle las pulgas a un gato. O sea, si la gente no quiere, mira, uno no puede hacer. Ahora, lo que uno tiene que estar es cercano, así, si esa persona desea conversar, bueno, común. Ahora, si desea conversar, el tema es cómo hacemos para que, o digamos, en ese intercambio, ayudarlo a él a que efectivamente tome las decisiones, caiga en cuenta
porque muchas veces simplemente por no haber verbalizado o no haber conectado un argumento tras otro, y o caer en la cuenta de que determinado argumento tiene que ver con su propia historia, sus propias heridas, pero eso lo tiene, aunque uno lo vea claro, porque de pronto uno lo puede ver más claro, uno de alguna manera, digamos, presentarle preguntas o compartirle como perspectivas que de alguna manera le permitan al sujeto hacer un ejercicio de reflexión. Más que de plantearle a él, y por eso es que hay técnicas. O sea, que es la otra. O sea, estamos hablando en teoría. Esto es así. Yo les estuviera dando a ustedes un curso básico de cómo montar bicicleta vía Zoom. O sea, probablemente, o sea, montar bicicleta se aprende montándose y cayéndose y raspándose la rodilla. Lo demás, tú sabes, es muy importante mantener el equilibrio. O sea, sí, bueno, sí, es verdad, pero eso hasta que uno no está montado en la bicicleta, pues no, bueno, y a lo mejor, pues, a lo mejor para la primera vez de acompañamiento se supone que hay que utilizar las rueditas que están en la parte de atrás para que uno no, hasta que entonces, bueno, venga el proceso y uno pueda quitar las rueditas de la parte de atrás, porque bueno, y ahí hay herramientas, bueno, el mismo Ignacio de entrada da un conjunto de herramientas, pero en el tiempo también, producto del aprendizaje, se han dado entrenamientos, digamos, más particulares vinculados a, bueno, cómo puede ser el estilo de preguntas, cómo practicar y eso de la escucha activa, cómo trabajar la técnica del parafraseo, etcétera. O sea, de esto hay herramientas, pero bueno, por cuestiones de tiempo, pues no tenemos disponibilidad, pero existe. O sea, uno sí puede formarse técnicamente en lo que es propiamente el acompañamiento espiritual. Y un tema fundamental primero es que el que quiera realizar esta actividad, familiarizarse con esto que se llama las reglas del discernimiento planteadas por Ignacio, de tal manera que vamos a llamarlo así, ese es el instrumental principal con el cual uno puede trabajar. Ahora, lo ideal no es solamente que sea un ejercicio meramente racional, sino que también uno tenga la experiencia de pasar por asumir, vivir esta experiencia de la utilización de las reglas del discernimiento. Un poco por eso, la idea de pasar por una experiencia o de lo que se llamaba esa experiencia de inmersión basada en la metodología de los ejercicios espirituales. O sea, no es solamente el discurso, sino que ustedes también tengan esa oportunidad de, aunque sea tocar una pildorita de lo que significa esa metodología. No sé si Ricardo eso te aclara. Sí, padre, sí, padre. Muy bien, gracias. No, de nada, a la orden. No sé si alguien más que quiera compartir. Bueno, Pancho, yo entiendo que de acuerdo a la hora estaríamos ya en plan como de cierre. Sí. Bueno, y si alguien que quisiera como más bien compartir qué le pareció la jornada, que ya no es la parte de los puntos y tal, sino bueno, en general, como la emoción con relación a la jornada y digamos, el beneficio que ustedes puedan o sientan que en ese proceso de crecimiento y de fortalecimiento como equipo, como comunidad de la RAI, bueno, sí, sería bonito como compartir y cerrar este espacio, bueno, dando como la emoción, pues, de lo que ha sido esta jornada de esta noche. Bueno, yo no sé si se ha osado decir esta frase, ¿no? Pero veo que el discernimiento es un gran antídoto contra el autoengaño, ¿no?
y no solamente para la vida personal de uno, sino también para los grupos, equipos directivos, donde se toman muchas decisiones. Y así como digo que el discernimiento puede ser un antídoto para el autoengaño, también es una gran herramienta, o como bien lo decía, un regalo de Dios para una buena toma de decisiones individual y grupal. Y para finalizar, pues agradecida con Dios por permitirme llegar a este momento de la vida y llegar a este espacio para aprender todo esto, agradecida con el Padre Pancho por tomarnos de la mano y permitirnos vivir esta formación, estos aprendizajes, que a las primeras pues se ven como rudos, como que muy agudos, y se requieren como una finura, ¿no? Una finura muy espiritual, mucha objetividad, pero al final nos ayudan bastante. Entonces, gracias. Bueno, fíjense, eso mismo que dice Carolina, o sea, fíjense en la película My Life, el señor estaba en ese proceso de hacer ese discernimiento y hasta que él no se, como le dijo el chinito, mire, póngase en paz, o sea, sea auténtico consigo mismo. Su problema es que usted ha estado engañado, o sea, enfrente su realidad, usted se está engañando y quiere vivir lo que no es. Entonces, en la medida que uno se ponga paz en su casa, esa expresión cuando está en la terapia, bueno, de eso se trata un poco el discernimiento, de decir, bueno, ¿dónde está lo fundamental de mi vida? ¿Qué es lo más importante? Y cómo contactar eso. Lo más importante es lo que genera el milagro que dice ese momento tan bonito de la película, que él dice, hoy era el día en que yo tenía que estar muerto. Sí. Pero justamente es el proceso que él va viviendo en la medida que él va como liberándose de las máscaras que él mismo se había construido, es cuando entonces empieza a decir, bueno, ¿qué era lo fundamental? ¿No? Y el sacudón que le da la esposa le dice, oye, tú se lo hablas a una cámara, ¿por qué no me lo hablas a mí si yo estoy aquí contigo? Entonces, ese momento que, y eso es lo que da el milagro del amor y cómo va avanzando en la libertad ese sujeto a lo largo y otro elemento que también está dentro de las películas, a mí me llama mucho la atención, si ustedes se fijaron, en la película La Misión, en la medida que, el obispo va subiendo, o sea, primero, ¿cómo llega el obispo? El visitador, pero a medida que él va visitando las misiones, él va cambiando la ropa fina que él tenía, que es un símbolo, eso es un elemento simbólico, porque él va avanzando hacia la sotana de jesuita, y eso como significado de, él va como avanzando a sus orígenes y va liberándose de los autoengaños. Y cuando llega al momento, digamos, el momento duro, se queda impactadísimo, él está que no, que siente que efectivamente su misión, dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y otra vez, después regresa a sus autoengaños, otra vez a ponerse la ropa, nuevamente las ropas que no lo dejan tomar las decisiones que lo hacen libre. Entonces, bueno, vemos el discernimiento es cómo generó uno expresamente una libertad, otro que caminó hacia la libertad, pero le tuvo miedo a la libertad. Y regresó otra vez a la figura del estar otra vez vestido, bueno, como con sus tapizallos y todas esas cosas. Y el diálogo final es tremendo, o sea, como los procesos de autoengaño. No, es que el mundo es así, no. El mundo lo hemos hecho así. Pero porque, bueno, por estos vestidos, por estas cosas que representan como, bueno, lo que no ha sido como lo fundamental, el volver otra vez a la razón de vida, la vida plena. Pero bueno, en eso se trata. Bueno, gracias Carolina por compartir eso. Si alguien más quiere compartir un poco lo que buenamente le generó esta... En el grupo, Oscar, en el grupo Brigitte Daza, le estoy diciendo que si se atreve a decirlo, pero bueno, mientras se anima, pues lo leo. Dice, me pareció una jornada de esclarecimiento. Muy bueno el estudio del discernimiento, siendo que estamos en constante construcción de nuestros caminos y en constante toma de decisiones en pro a ello.
el complemento perfecto a lo que fueron los ejercicios espirituales como tal. Después de haber meditado y tener nuestras emociones, esto nos ayuda a accionar de forma correcta y no por impulsos emocionales o autoengaños. Dice que no se atreve a leerlo porque hay bastante ruido en donde está. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Pancho, entonces tienes de mi parte, pues en principio muchísimas gracias por haberme permitido estar con ustedes esta tarde. Yo disfruto mucho el tema de los ejercicios. Yo creo, insisto, que para mí es un regalo de Papá Dios y a medida que uno va conociendo más y profundizando en el tema de los ejercicios, bueno, no como que descubre que realmente uno se está metiendo como en un océano, pues, pero es muy sabroso. O sea, esto es como los que hacen apnea, pues, que se meten y van disfrutando pues, estar cada vez más tiempo en ese océano, ¿no? Bueno, Pancho, tomo entonces pues la palabra pues, para el cierre. Bien, agradeciéndote, Oscar, y a todos los presentes. Como siempre, esto se está grabando. Yo no sé si con todos los cortes que ha habido, aquí parece que se está grabando todavía. Pues inmediatamente intento subirlo al canal de YouTube para que el que quiera, pues ya lo pueda ver mañana. Queda abierto entonces el punto para el lunes, que cerraremos la experiencia. Empezamos que de 9 a 3, 9 y media a 3, un grupo y el otro grupo aquí en San Cristóbal y el otro grupo en el Nula. La idea es que los de Nula y los de Guasdualito puedan ir a hacerlo en el Nula, con el padre Gerardo, a quien hay que confirmarle mañana, a lo mejor mañana en la tarde, confirmar que eso se va a dar allá, porque él no me dijo ni sí ni no. El que hablamos fue el jueves. Pero bueno, aquí en San Cristóbal, sí, yo mismo lo llevaré. Y la idea es eso, pues, que si alguno de ustedes se anima, como parte del plan de la jornada, pues hacer un discernimiento, un DPC, discernimiento personal y compartirlo, pues sería un excelente ejemplo, tal como decía Oscar, para ver en qué dirección va la cuestión, en qué dirección es que lo que estamos planteando. Así que bueno, los animo a los que escuchen esto o a los que han estado allí a hacer su DPC con esos pasos que está allí, que nos planteó Oscar, y ¿no? Así podemos disfrutarlo y ver en la práctica el lunes. Pues agradecido a todos los que se han podido comunicar. Eso, los invito a que podamos a lo mejor cerrar con una palabra de lo que significó esta jornada. Y ya cerramos con eso, agradeciéndole a Dios por el encuentro. Bien sea la pongamos en el grupo, la podemos escribir en el chat o la decimos. Una palabra que recoja la experiencia de hoy. Compromiso. Herramienta. Renovación, pone aquí Francisco en el grupo, en el chat. Brigitte, Lina, Jessie, ¿qué nos dicen? Eders. Brigitte dice una frase, el trabajo sigue. Ok, gracias, Brigitte. Vaya. Adelante, Lina. Bueno, yo Adelante, Lina. seguir con este discernimiento, con nuestra subida, con nuestra bajada, con nuestra emociones, para adelante, para allá, para atrás ni para agarrar impulso. Gracias, Lina.
¿Quién más? De los que están por ahí activos. Eder, Jesse. Bueno, si no, mayor Bueno, claridad. Adelante, Eder. sí, mi palabra sería compromiso y estudio, realmente, porque sé que hay un trabajo que hacer y realmente también tengo con este tema mucho que evaluar y mucho en qué prepararme, y sé que, bueno, ya con el apoyo de todo el grupo y con el apoyo de ustedes personalmente. Excelente, gracias, Eder. Mayor claridad, dice aquí, ¿quién estará en el equipo? ¿Será Marisol? No sé. Mayor claridad. Carolina está proponiendo, lo del lunes podría haber la posibilidad de hacerlo juntos, en un punto medio de San Cristóbal, Nula y Guasdalito. Lo veo difícil por el hecho de que yo tengo examen, salgo de parcial directo para ir con ustedes, de final, perdón, y no sé si el padre Gerardo se pueda mover el lunes. Por eso pensamos en dividirlo en 2 grupos, precisamente por esa más herramientas para continuar. Más herramientas para continuar los ejercicios, o en el Nula, así nos vemos todos. Yo no podría moverme de aquí y el resto de la semana se me complica. Por eso he intentado, y de hecho el movimiento que hicimos de ayer para hoy ya me costó, porque quisiera ajustarme a la fecha que vimos. Buscarse un clon, padre. Bueno, entonces, pues, lo personal, como les decía, pues muchas gracias, porque yo sé ahora tengo que saltar a otra actividad. Entonces, bueno, pues nada, yo sí me despido y de verdad agradecido y a la orden, por si en algún momento pues quisieran seguir profundizando o quieran desarrollar otros temas vinculados a ejercicio. Entonces, cualquier cosa, pues le dicen a Pancho, yo a la orden, yo con todo el gusto, porque bueno, esto es un tema que me apasiona. Bueno, pues nada, Gracias, padre. muchísimas gracias. Yo sí me retiro. Para que Voy a puedan parar seguir la- Gracias, discutiendo, bueno, sí, lo de los ejercicios, etcétera. Bueno, hasta luego. Gracias. Yo voy a parar el video y si quieres seguimos hablando un poco. Lo que pasa es que no está el padre Gerardo para poder llegar a una discusión, a un acuerdo, digamos así. Pero, a ver, la gente de Guasdorito podría ir el lunes al Nula. Yo no podría porque tengo examen final. Salgo del examen final y de una vez estaría con los que vinieran aquí a San Cristóbal. Pero a ver, pensemos un poco cuál puede ser la mejor manera. Padre, y otro día. A mí se me complica la semana, de verdad. El resto de la semana no podría. De modo. ¿Qué más, Carolina? Pero tú dices para hacerlo en San Cristóbal todos juntos, lo del otro día. No, ¿Cómo? no, la verdad, cuando estuvimos en los ejercicios quedamos con el sabor de volvernos a encontrar y la ilusión. Entonces, dijimos, bueno, ni todos a San Cristóbal, sino en un punto medio. Por eso decía como que a ellos se les haga fácil, no sé, algo por la mitad, no sé, en el Piñal o no sé. ¿En el No Piñal sé, con quién? Ya no conocemos a nadie. Hay un salón, en el Piñal hay un salón, hay un salón en la iglesia, y también estoy segura que algún salón del Liceo Nacional Francisco Tamayo nos lo pueden prestar también. Yo conozco a la profesora de allí y también Eder, creo que también, Eder es que se llama el chico, Jesse, también, sería lo de menos. Pero no sé, en otro punto donde se le haga fácil a todos. Creo que lo hablábamos con Ana, con Cruz,
y demás, pero también pues sería interesante escuchar la opinión de los demás, si quieren el encuentro, si no, pues igual pues seguimos con la agenda pautada para el lunes.